Mira estas imágenes con mucha atención. Manifestantes en las calles de Teherán, capital de Irán. Puedes ver a un grupo acercándose a un kiosco de la policía. Algunos se detienen por un instante, miran a su alrededor y luego prenden fuego. Las llamas empiezan pequeñas, luego se esparcen rápidamente. Ahora pon mucha atención a lo que está haciendo esta multitud. Están gritando «Muerte al dictador, muerte a Jamenei». Hasta hace poco, estas consignas podían llevarte a la cárcel en Irán, pero ahora miles las gritan abiertamente en las calles. Y estas no son las únicas imágenes. Videos como estos están llegando de varias ciudades de Irán. Hasta ahora, 42 personas han muerto en las protestas y más de 2.270 han sido arrestadas. Y lo que comenzó porque el costo de vida se disparó, se convirtió en una sola cosa. El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, tiene que caer. Las cosas se están saliendo rápidamente de control y muchos creen que este podría ser el fin del régimen. Pero lo que vas a ver en los próximos minutos es aún más impresionante. Sigue viendo porque vamos a explicar cada detalle aquí. Para entender cómo llegamos a este punto, necesitamos regresar unas semanas al 28 de diciembre de 2025 y 25. Este es el Gran Bazar de Teherán, el gran mercado de la capital iraní. Durante 47 años desde la Revolución Islámica de 1979, este lugar fue el corazón del apoyo al régimen. Los comerciantes de ahí ayudaron a derrocar al rey y a llevar a los líderes religiosos al poder. Pero ese día algo inédito sucedió. Cientos de comerciantes empezaron a cerrar sus tiendas. No era un día festivo, no era un día libre, era una huelga de protesta contra el gobierno que ellos mismos ayudaron a poner en el poder. ¿Y quieres saber qué causó eso? La economía iraní había colapsado de una manera brutal. La moneda del país, el rial, se desplomó a 1.450.000 riales por dólar estadounidense. Imagina que todo lo que compras triplicara su precio de la noche a la mañana. Pan, leche, medicinas, gasolina, todo insoportablemente caro. La inflación oficial era del 42%, aunque en realidad era mucho más alta. Imagina ser un comerciante que ha dedicado su vida a su negocio. Y de repente ya no puedes importar productos, no puedes pagar a los proveedores, ves a tus clientes sin dinero para comprar nada. Imagina que eres un padre que antes siempre ponía comida en la mesa y ahora no tiene dinero ni para pan. Esa era la desesperación apoderándose de Irán, y entonces llegó el momento que lo cambió todo. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dio una entrevista en la televisión nacional en medio del discurso sobre la crisis energética. Dijo algo que echó gasolina al fuego. Habló. Estoy sudando y quiero quitarme el saco. Pero, según el protocolo, no tendría que estar tan caliente aquí. Bajar la temperatura solo 2 grados ahorraría mucha energía. Pero no nos importa, consumimos y luego criticamos a los demás. Quienes están consumiendo correctamente somos tú y yo, no hay que señalar a nadie más. El presidente estaba culpando al pueblo iraní por la crisis. Mientras millones se congelaban de frío en el invierno, sin gas para calefacción, mientras la gente no podía comprar comida, él decía que la culpa era de ellos. Eso fue la gota que derramó el vaso. Las protestas estallaron y se extendieron a una velocidad impresionante. En cuestión de días, se registraron manifestaciones en 111 ciudades y pueblos en todo Irán. Ya no era solo Teherán, todo el país se levantaba. Aquí empieza lo que realmente aterrorizó al régimen. Los lemas cambiaron. Al principio, la gente protestaba por la economía, los precios de la comida y la moneda. En solo 48 horas, los gritos se transformaron en algo que no se oía abiertamente en Irán desde hacía décadas. ¿Muerte al dictador? ¡Muerte al dictador! ¡Muerte al dictador! ¡Muerte al dictador!
Muerte al dictador, muerte al dictador. La gente ya no quería reformas económicas, querían el fin de la República Islámica. Los manifestantes empezaron a quemar símbolos del régimen en las calles. La situación estaba escalando rápidamente. El gobierno envió fuerzas de seguridad para reprimir la violencia. Empezaron a golpear personas, arrestaron a miles, pero las protestas no se detuvieron, siguieron creciendo, extendiéndose a ciudades cada vez más pequeñas, llegando incluso a las zonas rurales. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba, algo que cambió completamente las reglas del juego. 6 de enero de 2026, ciudad de Abdanán, en la frontera oeste de Irán con Irak. Una ciudad pequeña de apenas 25,000 habitantes. Videos empiezan a circular en las redes sociales, y lo que muestran esos videos es la pesadilla de cualquier régimen autoritario. Manifestantes marchando por las calles, cientos de ellos gritando consignas contra el gobierno. Y ahí, al costado de la calle, hay policías uniformados. Ellos tendrían que impedir la protesta, arrestar personas y dispersar a la multitud, pero no lo hacen. Ellos están aplaudiendo a los manifestantes que pasan, algunos incluso saludan demostrando apoyo. ¿Has pensado en la decisión que esos policías tomaron en ese momento? Ellos saben que están siendo grabados, saben que sus familias pueden sufrir consecuencias, saben que el régimen puede considerarlos traidores. Saben que las guardias revolucionarias, la fuerza militar de élite del régimen, pueden ir tras ellos. Pero aún así, ellos eligieron estar del lado del pueblo, tiraron sus armas al suelo y se negaron a reprimir las protestas. ¿Por qué? Probablemente porque ellos también crecieron en esa ciudad, conocen personalmente a los manifestantes, vieron a sus vecinos, amigos, tal vez incluso familiares sufriendo por la crisis económica. Y cuando llegó el momento de elegir, eligieron a su gente. Ese es el momento en que cualquier régimen sabe que está en peligro mortal, cuando las propias fuerzas de seguridad se niegan a defenderlo. Ya no existe régimen, ya no existe autoridad. Por eso, Abdaná se convirtió en la primera ciudad iraní en declararse completamente libre del control de la República Islámica. Los manifestantes tomaron el control, ya no hay un gobierno central ahí, y la situación solo empeoró para el régimen. A partir de ahí, una segunda ciudad cayó. Malakshah, también en la frontera con Irak, un poco al norte de Abdaná. En Malakshah, las cosas se pusieron más intensas. Una gran multitud invadió un complejo comercial perteneciente al gobierno y causó daños significativos al edificio, pero no se robó nada. Las personas rompieron, destruyeron, pero no se llevaron nada, porque no se trataba de saqueo, se trataba de rechazar todo lo asociado al régimen islámico. Y hay otro detalle crucial. Ambas ciudades tienen algo en común. La mayoría de la población es kurda, y grupos kurdos armados empezaron a entrar en la historia. El Partido por la Libertad del Kurdistán, conocido por la sigla PAKA, emitió un comunicado diciendo que 4 de sus combatientes fueron asesinados y 8 resultaron heridos en enfrentamientos con fuerzas iraníes, mientras defendían a manifestantes que estaban siendo atacados. Y según el comunicado, capturaron a soldados iraníes. Si es cierto, ya no hablamos solo de protestas civiles. Estamos hablando de grupos armados luchando directamente contra el régimen iraní en territorio iraní, por primera vez en décadas. Pero el régimen no estaba dispuesto a rendirse sin luchar, y lo que pasó después muestra hasta dónde están dispuestos a llegar. Videos verificados muestran a fuerzas de seguridad abriendo fuego contra manifestantes afuera de un hospital en la provincia de Ilán. Un hospital, un lugar que debería ser neutral, protegido. Las personas estaban ahí protestando pacíficamente, y las fuerzas de seguridad les dispararon, dejando rastros de humo y fuego, mientras la gente corría para ponerse a salvo. Hasta ahora, se estima que entre 30 y 42 personas han muerto en las protestas, pero el número real podría ser mucho mayor. Y lo que el gobierno está haciendo con los cuerpos es absolutamente siniestro.
Según los informes que están saliendo de Irán, cuando los manifestantes son asesinados por la policía, las autoridades se llevan los cuerpos y luego las familias son chantajeadas. Los oficiales dicen, solo reciben el cuerpo de vuelta si firman un documento diciendo que la persona muerta era, en realidad, miembro de las fuerzas del régimen de la Guardia Revolucionaria. Y tienen que aceptar un entierro privado, sin funeral público. Si la familia se niega, no devuelven el cuerpo. Imagina que pierdes a alguien que amas, que solo estaba protestando pacíficamente en las calles, y luego el gobierno viene y dice: solo puedes enterrar a tu ser querido si mientes sobre cómo murió, si aceptas no hacer un funeral digno, si te quedas en silencio. Ese es el nivel de crueldad que el régimen está usando. Ahora, ¿realmente quieres saber por qué hacen eso? Bueno, porque los funerales de manifestantes muertos se convierten en nuevas protestas. Cuando la gente ve que el gobierno mató a alguien, la rabia aumenta y más personas salen a las calles. Entonces, el régimen está tratando de ocultar a los muertos, forzar a las familias a guardar silencio y romper el ciclo. Y en ese momento, algo del otro lado del mundo puso aún más tensos tanto al régimen como a los manifestantes. A principios de enero de 2026, fuerzas especiales estadounidenses, la famosa Delta Force, llevaron a cabo una operación en Venezuela y capturaron al presidente, Nicolás Maduro. Maduro fue literalmente sacado de su búnker en Caracas, puesto en un helicóptero y llevado a Estados Unidos. Para los manifestantes iraníes, esta operación envió un mensaje poderoso: los líderes autoritarios no son intocables. Y para el régimen iraní, eso confirmó todos sus peores temores sobre la intervención estadounidense. Y fue en ese contexto que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, finalmente rompió el silencio, su primera declaración pública desde que comenzaron las protestas. El mensaje fue claro y amenazante, dijo él. Lo importante es que, detrás de los comerciantes del bazar, hay mercenarios enemigos incitados, gritando consignas contra el Islam, contra Irán y contra la República Islámica. La protesta es válida, pero distinta a un disturbio. Estamos conversando con los manifestantes, los oficiales deben conversar con ellos, pero no hay razón para conversar con los alborotadores. Los alborotadores deben ser puestos en su lugar. En otras palabras, Jamenei dividió las protestas en dos grupos. Por un lado, manifestantes legítimos, por otro, alborotadores que deben ser aplastados. ¿Y quién decide quién es quién o qué es qué? ¿El régimen? En la práctica, eso es como dar carta blanca para el uso de la violencia. Las fuerzas de seguridad captaron el mensaje. Están usando altavoces en las calles de varias ciudades, transmitiendo mensajes para que las personas regresen a casa o enfrenten las consecuencias. El mensaje es claro: váyanse o mueran. El régimen intenta aterrorizar a la población para que guarde silencio, pero no funciona. La gente sigue saliendo a las calles en varias ciudades. Los manifestantes están quemando carteles y fotos de Qasem Soleimani, el general iraní que fue asesinado por un dron estadounidense en 2020 y que era tratado casi como un mártir sagrado por el régimen. Quemar su imagen rechaza totalmente lo que representa el régimen. Viendo este escenario crítico, es inevitable preguntarse a dónde va a llegar esto. Mira, existen tres escenarios posibles. El primero de ellos es que el régimen logre aplastar las protestas con violencia máxima, convirtiendo el oeste de Irán en una zona militar y manteniendo el control sobre Teherán, cortando las comunicaciones y usando fuerza brutal. El segundo es que las protestas sigan creciendo, los trabajadores de sectores clave, como el petróleo, se vayan a huelga y la economía se paralice por completo. Y la élite política comience a fracturarse, llevando a algún tipo de transición o colapso del régimen. Y por último, que el país se sumerja en una guerra civil, especialmente en las regiones kurdas y otras áreas de minorías étnicas, donde hay armas disponibles y grupos armados ya están activos.
Lo que va a pasar de aquí en adelante aún es incierto, pero algo quedó claro, algo fundamental ha cambiado. En Irán la gente ya no tiene miedo, o mejor dicho, sí tienen miedo, pero decidieron que vivir bajo ese régimen es peor que arriesgarlo todo. Y cuando los policías tiran las armas al suelo y aplauden a los manifestantes, cuando 2 ciudades se declaran libres, cuando incluso los comerciantes que apoyaron al régimen les dan la espalda. El gobierno perdió algo que nunca va a recuperar, la legitimidad, como dijo una manifestante. Cuando la vida y la muerte ya no hacen diferencia para nosotros, ¿por qué deberíamos tener miedo? De este régimen solo hemos visto hambre, inflación y miseria. Es ese sentimiento multiplicado por millones de personas el que tiene el poder de derrocar gobiernos. La República Islámica de Irán ha sobrevivido durante 47 años, pero por primera vez desde 1979 su futuro está realmente en duda. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Jamenei logrará mantener el poder o este es realmente el fin del régimen islámico en Irán? Deja tu opinión en los comentarios. Si te pareció importante este video, compártelo con alguien que necesita saber lo que está pasando en Irán y suscríbete al canal para no perderte nada. Los próximos acontecimientos de esta historia los veremos en el próximo video.